lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver barras solicitadas a flexión. Eso es lo que vamos a intentar abordar hoy. Barras solicitadas a flexión. O sea, si yo tengo una sección transversal de un pedacito de mi barra, cualquiera, por ahora cualquiera es la forma de esta sección transversal. Este es el pedacito de mi barra, ahí está mi pedacito de barra. Digo dibujar una porción de la barra para no dibujarnos todo el problema. Quiere decir que por acá está mi terna de referencia. Acá está el eje X, acá está el eje Y y acá está el eje Z. ¿Qué pasa si yo le aplico a este sistema un momento flexor? Vamos a dibujarlo como vector. Y le aplico este momento flexor, este M. Estoy estudiando qué le sucede a este elemento bajo la acción de esta nueva consideración que es un momento flexor. Entonces, lo primero que tengo que recordar es ese conjunto de hipótesis con las cuales yo defino que voy a trabajar esta nueva solicitación. Y entre las hipótesis aparecía que el material, no las vamos a enunciar nada más, era continuo, homogéneo isótropo. Creo que de estas no había ninguna que tuviese dudas, que aceptábamos la linealidad mecánica, aceptábamos la linealidad. ¿Qué era la linealidad mecánica? No están atrás. Le estoy hablando a la pantalla. ¿Qué era la linealidad mecánica? ¿Qué era la linealidad cinemática? ¿Y qué era la linealidad estática? Bueno, eran tres condiciones que nosotros nos imponíamos y decíamos que este juego de tres, la linealidad mecánica era esa que en particular nos planteaba que yo podía trabajar este diagrama tensión-deformación y yo me quedaba exclusivamente con el periodo inicial, que era un periodo elástico lineal. Ahí. Entonces, esa relación la trabajaba con este módulo de elasticidad y sacaba una primera ecuación que me servía y mucho, que relacionaba tensiones con deformaciones específicas. Esta es la que nosotros vamos a usar hoy porque el problema que vamos a abordar tiene tensiones normales. ¿Qué era la linealidad cinemática? Pequeñas deformaciones. ¿Qué era la linealidad estática? El planteo del equilibrio sin necesidad de entrar en consideraciones de desplazamiento de mi pieza. ¿Y qué me permitía si tenía aunada las tres? Es decir, si las tres estaban vigentes. Decíamos, bueno, podíamos aplicar el PSE. ¿Qué era el PSE? El PSE no era más que el principio de superposición de efectos. ¿Voy bien? ¿Alguien me sigue? Sí, perfecto. Sí, ahí están, existen. Bien, es importante saber que están ahí atrás. La otra cosa que habíamos dicho era, había un tal Saint-Venant que me dijo, cuidado, que en los puntos donde usted aplique la carga va a haber un efecto de concentración de tensiones que estas teorías de la resistencia de materiales no están tomando en cuenta. Y eso lo dijo Saint-Venant.
Y por último nos aparecía una más que decía hipótesis de secciones planas. Acá hay un señor Bernoulli que la desarrolla, pero a nosotros lo que más nos interesa es esto, hipótesis de secciones planas. ¿Y qué quiso decir con esto de hipótesis de secciones planas? Bueno, lo que nos vino a contar es que si yo analizo una faja cualquiera sometida a flexión, es decir, si yo digo, esta es una parte de mi barra, y este concepto es el que tenemos que remarcar para la clase de hoy, porque esta es una porción de mi barra, a la cual yo voy a solicitar, como acabamos de decir, con un momento flexor. Ahí le aplico un momento flexor, le aplico un momento flexor. Entonces, ¿qué le pasa a una rebanada establecida, por ejemplo, entre estas dos caras que estoy analizando? ¿Sí? Esas son dos caras, si quieren, esta es la cara 1, esta es la cara 2 del problema. ¿Y qué es lo que se acusa? Dice, bueno, cuando le aplico ese momento flexor, esta pieza se deforma. Y al deformarse, aparecen las dos secciones que aparecen giradas respetando la condición de planas. Siguen siendo secciones planas. ¿Muy bien? O sea, ¿qué apareció? Apareció la sección 1. Si esta era en la condición inicial, podríamos sacarle el momento flexor acá y aplicárselo en la segunda condición. Inicialmente estaba en esta condición, ahí, esto era la condición inicial. Esto me molesta. ¿Alguien sabe cómo sacar esta porquería? ¿Cómo eliminármela? Ahí. Dice, esto era condición inicial, en su condición inicial, acá. Y pasaba a la condición final, respetando que las secciones se mantienen planas. Acá producto del momento flexor aplicado. Y creo que esta es la hipótesis fundamental para poder construir lo que sigue. Saber que si este era el eje de mi barra, originalmente las secciones eran perpendiculares, las que estamos estudiando. Este es el eje de mi barra. Las secciones eran perpendiculares al eje de barra. Y ahora continúan siendo perpendiculares al eje de barra, pero con la condición de que si este es el eje de mi barra, ahora este eje de barra es un eje curvo, que ahora se curvó producto de los dos pares flexores, y siguen siendo perpendiculares, dice. Perpendiculares al eje curvo. Pero la condición importante a destacar es que las secciones se mantienen planas. Hecha esta introducción y esta presentación, empecemos a ver lentamente el problema. ¿Hasta acá alguna duda? Tenemos una clase tranquila donde podemos construir sin sobresaltos. Bien. Entonces, veamos una suerte de clasificación para ir aprendiendo algunos detalles que nos aparecen en el problema, a ver si podemos aprender qué casos se nos podrían presentar. ¿Sí? Digamos, clasificación de flexión. Pero las clasificaciones solo tienen como finalidad ayudarnos a entender parte de este problema.
¿qué voy a hacer? Bueno, imagínense que ustedes tienen una viga simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada, a la cual la solicito con dos momentos flexores aplicados en ambos extremos, uno acá y otro acá, con la particularidad de que ambos son iguales, M y M. Reviso mis diagramas de característica y me encuentro que cuando reviso los diagramas de característica dice, bueno, acá tengo un diagrama de momento flexor constante, este es mi M, lo que no tengo es corte. Uy, no tengo corte. ¿Por qué no tengo corte? Alguien que me ayude, ¿por qué no tengo corte? El corte es nulo. Tampoco tengo normal. Bueno, normal no tengo claramente porque no le apliqué, pero lo que no me quedó claro es por qué no tengo corte. Porque el momento es constante. Bien, porque el momento es constante. Quiere decir que si yo en vez de aplicarle esa condición, yo aplicase otro esquema de carga, por ejemplo este, propongo dos esquemas cualquiera, en donde acá le pongo una fuerza P y acá le pongo una fuerza P, de modo tal de que si marco distancias para que se entienda, esto podría ser A, B, A. Dice, ¿cómo será mi diagrama de momentos flexores? Dice, bueno, mi diagrama de momentos flexores tendrá esta condición. Llegará hasta acá, será constante en este tramo, y de acá hasta acá variará linealmente. Esto va a ser positivo. Pero ahora, cuando reviso, me encuentro que sí hay corte. Dice, acá es evidente que hay corte. Pongamos la terna para que nos vaya acompañando. Este es el eje X de mi barra. Acá está el eje Y. Y por acá abajo aparece el eje Z. Ahí está el eje Z. Con lo cual, mi diagrama dice ahora que el diagrama de cortante me aparece dibujado así. Aparece un valor de corte por acá y un valor de corte por acá y nulo en el tramo central. Dice, este valor es positivo, este valor es negativo y este es el corte. Mientras que normal no tengo. Y acá parecería que entonces podríamos trabajar con que acá podremos encontrar que esta es una flexión constante, y si hay una flexión constante es porque la cosa se define como sin corte, es una flexión sin corte, y también podemos encontrar la otra variante que sería una flexión, ahora podemos apoyar variable, y esa es una flexión con corte. Nosotros el corte en esta primera instancia no lo vamos a estudiar, lo vamos a ver un poquitín más adelante, después de que veamos torsión. Y como está válido el principio de superposición, todo lo que nos aparece debido al corte, bueno, se lo podemos agregar a lo que vimos en flexión sin que eso nos traiga ningún tipo de problema. Y acá vimos una suerte de dos variantes. Claro, apareció en normal y entonces ahí también podríamos agregar otra forma de mirar el problema, que sería, miren, podríamos decir, de hablar de una suerte de flexión más simple o flexión simple, cuando lo que digo es que en ese caso yo tengo un momento flexor
Tengo momento flexor, pero lo que no tengo es normal. Ahora lo escribo. Flexión simple o flexión compuesta. Y veamos estos dos casos a ver si lo podemos entender. Llamaremos flexión simple, expresándolo como nos gusta expresarnos a los ingenieros. Decimos, la flexión es simple en la medida que yo tenga m distinto de 0, punto y coma con un n igual a 0. Que son los casos que dibujé. O, un caso que todavía no trabajamos sería agregarle a este problema, dice, ahora le podríamos agregar lo que vimos con Luis, que es todo el axil. Uy, qué lío. Vamos a tener que sumar, sí. Vamos a sumarle el axil. Y en ese caso, ahora la flexión se llamará compuesta. Simple con flexión sola, compuesta es flexión más axil. Bien. Hay una tercera suerte de clasificación que vamos a terminar de comprender a medida que vayamos transitando el desarrollo de la clase de hoy, que dice, llamaremos flexión recta o flexión oblicua y diremos que es recta si el momento coincide con un EPI. ¿Qué es un EPI? Un eje principal de inercia. Eso es. Coincide con un EPI. Bueno, EPI. Dice, si el momento que le aplico a la sección transversal coincide, y si no coincide, ¿sí? Si el momento no coincide con un eje principal de inercia. Bueno, vimos tres formas de ver este problema. Pero creo que se entiende. Este en particular lo vamos a ver un poquitín más detallado más adelante. Tres clasificaciones: constante sin corte, variable con corte, simple cuando solo tengo m, compuesta cuando tengo m y n, recta si el momento coincide con epi, oblicua si no coincide con epi. Bien. Entonces, ¿qué era lo que nosotros nos planteábamos que teníamos que ver? Dice, bueno, vamos a hablar de dos planos. Vamos a introducirnos ahora un poquito en el dibujo del problema, a ver si lo podemos comprender. O mejor dicho, si lo puedo transmitir. Lo que vamos a ver es plano de fuerza y plano neutro. Y a ver si esto se entiende. Este es el nuevo objetivo. Dice, volvemos otra vez a la sección que habíamos dibujado antes. Dice, yo tengo esta sección transversal. Por acá le aplico un momento flexor. Vamos a dibujar un plano que nos dé idea. Acá hay un plano. Este plano es el que contiene al momento flexor, para ver si nos puede ayudar. Ese plano necesariamente pasa por baricentro. Vamos a dibujarlo de forma tal de que pase por baricentro. Dice, acá está el plano que quiero analizar. Es un plano de una dirección cualquiera respecto de la sección transversal, y ese plano tiene la particularidad de contener al momento flexor. Acá está, contenido ese plano, contiene al momento flexor. Por supuesto, en la cara de atrás aparece un par igual y contrario, porque si no, una de las premisas fundamentales
de esta rama de la ingeniería es el equilibrio. Quiere decir que en equilibrio tiene que estar. Entonces, acá aparece el momento flexor, acá aparece el momento flexor, y a este plano que contiene al momento flexor lo llamamos plano que contiene a las fuerzas, o más abreviado, plano de fuerzas. Hasta acá creo que no es difícil comprender. Son dibujitos que nos van a ayudar a entender una suerte de terminología. Fíjense, donde este plano corta la sección transversal, el plano corta la sección transversal, define la intersección del plano con el plano de la sección una línea. Y a esta línea la llamamos línea de fuerza. ¿Qué es la línea de fuerza? La intersección del plano que contiene a las fuerzas con el plano de la sección en estudio. Línea de fuerza, plano de fuerzas, línea de fuerzas. O sea, si lo miro transversalmente, yo lo que vería es una suerte de dibujo de esta manera. Dice, acá tengo dos secciones. Lo estoy viendo lateralmente. Ahí. Dice, acá veo un plano. Que es el plano que contiene al momento flexor. En este caso es la única solicitación. Bueno, me queda muy recuadradito. Podemos sacarle ese tan recuadradito. Ahí. Y me aparece el momento flexor puesto así y el momento flexor puesto así. ¿Ve bien? O sea, se lo trato de graficar con las manos. Yo tomo una faja de este elemento llamado barra y le aplico un par en esta cara y un par en esta cara. ¿Qué hace esta faja? Dice, bueno, producto de esos dos momentos flexores, esta faja baja, pero a la vez que baja, las caras van girando producto de ese momento flexor. Pues repito, les doy la bendición. Miren, baja y van girando. Se mantienen planas, eso es lo que se observa, pero giran. Es decir, si yo lo miro acá, tratando de hacer esa representación, lo que veo es que, no sé por dónde, pero esto gira, esta cara gira, y aparece exageradamente el dibujo. Recuerden, estamos en esa consideración de pequeñas deformaciones, pero lo cierto es que yo veo girar esa faja. No me salió bien este dibujo. Voy acá porque esto más o menos debería estar por acá en el mismo punto. Dice, y gira. Con lo cual hay una suerte de... Fíjense, las fibras superiores, para este caso, se acortaron. Las fibras inferiores se alargaron. Pero por acá hay unas fibras, estas que están acá, que ni se acortaron ni se alargaron. Se da esa suerte de particularidad que esas fibras, estas fibras, que son las que más nos interesan, son fibras que ni se alargan ni se acortan. Fibras que no se alargan, fibras que no se acortan. O sea, podríamos decir que son fibras neutras. ¿Por qué? Porque no les preocupa mucho el problema. Dice, esas fibras tienen la particularidad de actuar frente a este problema sin sufrir deformación alguna. Quiere decir que si yo analizo, por acá debería haber un conjunto de fibras que definen entre sí una suerte de plano, que es ese plano verde que está indicado por ahí, y ese plano me habla de todas las fibras que ni se alargan ni se acortan.
este plano que estoy tratando de rayar es un plano de fibras que no se alargan, no se acortan. ¿Se entiende ese concepto? Porque es importante, no es un detalle menor. Este plano, que aparece por acá, recibe el nombre de plano, bueno, neutro lo llaman, porque no alarga ni acorta. Y claro, de nuevo hay una línea sobre la sección transversal, acá está la línea que me interesa analizar, y dice, y esa línea, bueno, si la anterior se llamaba línea de fuerza, esta va a recibir el nombre de línea neutra. ¿Fui claro? ¿Se entendió este esquema y este dibujo? Sí, sí, perfecto. Bien, eso es importante. Pero yo te hago una consulta. La línea de fuerza, ¿cuál era, digamos, su característica? El plano de fuerzas, ese sí, es el plano que contiene al M, después va a contener al M y al N. Cuando le agreguemos el normal de Luis, le agregamos el normal y nos aparece el M y el N. Por ahora solo tenemos el M. El M, ahora no representado como vector, sino como la cupla, es el plano que contiene al M. Ese plano, como las solicitaciones características fueron definidas siempre y en todo momento respecto de este punto tan particular, llamado G, baricéntrico, en su intersección del plano de la fuerza con el plano de la sección que estoy estudiando, define una línea que llamará línea de fuerza. Es esa la definición, intersección del plano de fuerza con el plano de la sección. La intersección del plano neutro con el plano de la sección define una segunda línea que es la línea neutra. Esta línea neutra tiene la particularidad de ser la suerte de eje de rotación en torno del cual gira la cara. ¿Se acuerdan de mi mano bendiciendo? Yo lo que digo es que esto gira así. Hay fibras de arriba que se acortan, fibras de abajo que se alargan, pero cuando miro, lo que veo es que si analizo cualquiera de las dos caras, esta cara gira en torno de esta línea neutra, que es la que no deforma. Como no se alarga ni se acorta, gira en torno de este eje. Y este eje va a ser fundamental poder definirlo, porque ya ahora me empieza a mandar de que hay dos líneas que son claves para entender el problema. ¿Hasta acá? Una consulta. Sí, consultá. Mientras me cargo el mate, dale. Vos consultá y yo te escucho. ¿La línea neutra no pasa por el baricentro o no necesariamente? Mira, ¿sabes qué pasa? Por ahora, como no tengo un elemento de juicio, la dibujé genéricamente. Si pasa o no pasa por el baricentro, lo voy a transitar y tratar de definir un poquitín más adelante. Seguramente vos tengas razón, pero esperemos un poquito más y vamos a ver algunas pautas. Hasta ahora fue un mero dibujo, que creo que es lo único que pretendo. Pretendo que vos entiendas qué defino como línea de fuerza, qué defino como línea neutra para poder sacarme este dibujo en 3 dimensiones y que me quede en claro que cuando hablo de una línea de fuerza, hablo de la intersección del plano de las fuerzas con el plano de mi sección transversal y línea neutra, la intersección del plano neutro con el plano de la sección transversal. La línea de fuerza sí o sí tiene que pasar por baricentro porque es el plano que contiene al M y como el M fue definido respecto de baricentro no tenés otra opción. La otra está por verse. Pero está bien tu pregunta, está brillante. Vos dijiste, ¿por qué no la dibujó pasante como la anterior? Porque lo quise dejar es profeso de esa manera. ¿Y ahora qué quiero hacer? Bueno, quiero estudiar un poquito este tema de estas dos caras que usted dibuja tan felizmente. El estudio de la deformación, a ver si puedo ayudar a comprender un poco más, mejor dicho, no a comprender, a transmitir correctamente el problema que tengo. Yo tengo este problema, a ver si lo puedo estudiar. Entonces, vamos a tomar
una flexión, la más simple que se me ocurre. La más simple que se me ocurre es trabajar con esta viga. Yo dibujo esta viga por acá. Hoy el pulso no quiere andar, pero ya va a aparecer un buen pulso. A medida que se vaya levantando un poco más el sol, el pulso va a aparecer y se le aplico a esta viga. Por ahora sigo con este ejecito. Ahí está. Ahí le apliqué. Es el caso más simple que se me puede ocurrir. No me quiero meter con un caso más complicado. Ahí está. Y cuando miro, yo veo que esta viga, producto de ese momento flexor, la voy a exagerar, pero la viga se desplaza de esta manera. O sea, si yo grafico mi terna, por acá está el eje X, por acá está el eje Y, si lo quieren ver en perspectiva, por acá está el eje Z, dice, ahí tengo mi terna, y lo cierto es que esa barra, sí o sí, dice, para un Z cualquiera que yo me pare por acá, lo que veo es que se corre, se desplaza un W según qué Z yo esté considerando. Ese W va a ser más grande o más chico, a punto tal de que en coincidencia con los dos extremos de barra A y B, esa deformada es nula. Bien. Ahora, a mí se me ocurre plantearme el análisis de esta faja elemental, que es la que pretendí dibujar arriba. Dice, tomo un pedacito chiquitito de barra por acá, al que llamaré de longitud, perdón, no es Z, es X. Mil disculpas. Es que la terna, hay cursos con terna izquierda, cursos con terna derecha, es un lío. Entonces, esto es un diferencial de X. Y ahora, cuando miro qué le pasó acá abajo, resulta ser, lo voy a exagerar para que se entienda el dibujito, dice, esto quedó girado de forma tal de que las fibras de abajo se alargaron, las de arriba se acortaron y la piecita me aparece dibujada así. O sea, permítanme por un minuto que lo ampliemos, porque ahí no vamos a entender muy mucho, pero lo que yo quise dibujar es que la pieza me aparece. Acá está el eje, ampliado esa porción, me aparece dibujada así. Ahí está dibujada la pieza. Dice, acá está la porción. No, no quiero. Ahí. Dígame si se entiende hasta ahora. La porción que dibujé es esta que está acá. O sea, acá, por acá va a haber lo que nosotros definimos como línea neutra, que no sé cuál es, pero por acá, es un por acá cualquiera. Dice, si se fijan, este segmento que estoy dibujando, en realidad no es exactamente diferencial de X. Este segmento lo podríamos trabajar como un diferencial de S, que es aproximadamente igual al diferencial de X. ¿Por qué digo que es aproximadamente igual? Porque lo que tiene esa faja, esas fibras de esa faja no se alargaron. Pero hay una diferencia con el original. En el original eran rectos, ahora es una curva. Entonces, bueno, es parecido pero no igual. Ahora estoy tomando un conjunto, unas fibras que no sufrieron deformación, son las que están asociadas al plano neutro. Ahora, lo cierto es que estas dos caras, una respecto, no sé qué magnitud, sé que es chiquitito, pero lo que sé es que esas dos caras, una respecto de la otra, giraron. Y si trato de graficar ese giro que apareció por acá, dice, ese giro, dice, habrá por acá arriba un punto donde se corten, dice, acá está el centro, dice, a eso lo vamos a llamar centro de curvatura, centro de curvatura. Yo, para tratar de ponerle nombres a medida que vayamos construyendo, díganme si se entiende lo que explico, porque es fundamental. Centro de curvatura
Es fundamental que se entienda para poder acompañar. Y la distancia que va del centro de curvatura hasta las fibras que no sufren alargamiento ni acortamiento le llamaremos radio de curvatura. Dice, este es el radio de curvatura. Mario, perdón, dijiste la distancia del centro de curvatura al eje neutro, ¿no? Sí. Ok. O al plano neutro, fíjate, este es el plano neutro. El indicado como verde es el que en el dibujo anterior era este plano. Como yo trabajé con una faja finita, chiquitita, diferencial, dice, este plano es el que no se alarga ni se acorta, acá está el plano neutro. Veo que si yo dibujo ahora, para tomar alguna referencia, miren, si yo dibujo esta es la cara 1, 1. 1, 1. Y esta es de la faja la cara 2, 2. 2, 2. Si dibujo la cara 1, 1 acá, pasante por ese punto en particular, dice, voy a permitirme hacer una construcción paralela. Paralela, dice, esta es paralela a 1, 1. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque si yo tomo a partir de aquí una distancia z cualquiera, ¿sí? O sea, estoy midiendo en función de esta coordenada, y se estoy midiendo en una fibra cualquiera. Fíjense, este segmento que va acá, este que está acá, si quieren lo dibujo siguiendo color, dice, ese segmento es este. ¿Por qué? Y porque como son paralelas. Ahora, este segmento, que es el que realmente me interesa, este que está acá, este, es si la sección en estudio, la fibra en estudio está hacia abajo, es lo que se alargó. Si la fibra en estudio está hacia arriba, es lo que se acortó. Claro, si se alargó o se acortó, depende cuál es la característica de la solicitación. En mi caso, la solicitación es esta. Yo tengo 2 pares M y M. Ahora, ¿cuánto se alargó? Dice, bueno, yo aprendí a definir una cosa que se llamaba deformaciones específicas. Las deformaciones específicas eran la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Era la variación de longitud sobre la longitud inicial. Quiere decir que este segmento, si lo quiero trabajar con deformaciones específicas, podría decir que es la deformación específica en la dirección del eje de mi barra, X, multiplicado por ese segmento original que tenía esa fibra diferencial de X. Eso es lo que en este caso la fibra en cuestión se alargó. Hecho este dibujito, ahora construyamos algunas expresiones. A ver si lo logré transmitir con claridad. Miren esto. Mario, Sí, sí, ¿lo por podés favor. Sí, explicar? no pidan permiso, pregunten. Dale. ¿Podés explicarlo de vuelta a partir de... No entendí si se alargaba, no entendí esa parte. Bien, mira, vos este dibujo, el dibujo este trapecio, ¿se logra entender? Sí, yo lo entendí. Hasta ahí sí. Bien, entonces, si vos construís una paralela para tratar de evaluar qué le pasó a una fibra cualquiera. Esa paralela pasa justo por donde el trapecio es cortado por ese eje neutro, ¿no? Y claro, porque si la construyo en este lugar, tengo la certeza de que esta fibra no se alargó, quiere decir que todo lo que está por arriba, mirá, este es el segmento no deformado, este, ¿no? El que acompaña, ahora acompaña la línea neutra. Mirá, todas las fibras que estén por arriba de la línea neutra tienden a ir hacia adentro, a cortarse, mientras que las que estén por debajo tienden a alargarse. Con lo cual, cuando me paro a analizar cualquier fibra que yo analice, entre esta y entre 1, 1 y la paralela a 1, 1, me da diferencial de X. Si miro la fibra en particular que estoy analizando, ahora esa fibra se alargó. ¿Cuánto se alargó? Bueno, epsilon X diferencial de X. ¿Fui claro?
Sí, o ahí no, sí, no lo gracias. transmití. Y sigo dibujando Sí, que sí, me yo lo entiendan, entendí, yo lo no entendí. tengo problema. Gracias. ¿Sí? Bien, fenómeno. Entonces ahora me paro otra vez adentro del dibujo y analizo. Se ve que hay un giro entre las dos caras. Una giró respecto de la otra. Ese giro, ¿en qué dirección está dado? ¿En X, en Y o en Z? ¿Qué les parece? Z. ¿En Z? La dirección de la normal de ese plano, sí. Mira, esta es la cara, ¿no es verdad? ¿La ven las dos caras? Ahora, ¿estamos de acuerdo que el eje X es este? Este es el eje X de la pieza. ¿Sí? Gira en Z. En Z es hacia abajo. Quiere decir que si gira en Z, hace esto. ¿Es esto lo que marqué? ¿O Ah, giró sería así? ahí. ¿Cuál es el eje de rotación? Y En Y. Dice, para este caso, habrá otros casos en que será en Z y tendrás razón. Este es un giro en Y. Giro en Y. ¿Grande o chico? Chico. Grande. Fíjense, si no pasa nada. ¿Grande o chico? Eso es lo que pregunté, no es tan difícil la pregunta. Chicos, Chico, ¿cuán chico? ¿Es un diferencial? Sí. Y sí, porque lo que estoy analizando es una faja. Entonces, si lo que analizo es una faja, el giro que hay entre una cara y la otra tiene que ser chiquito. Y si no, pónganse a mirar una viga que tengan por ahí, traten de ver dos fajas que estén infinitamente próximas, a ver si le ven el giro. Minga que le van a ver el giro. Con lo cual, al haber planteado esa expresión, ahora puedo empezar a escribir algunas ecuaciones, porque mira, yo podría decir que si multiplico ρ por el diferencial de θ y lo que obtengo es el diferencial de x. Porque es ρ, que es el radio de curvatura, multiplicado por el diferencial de θ, me da este segmento que no deformó. O sea, que si ahora se me ocurriese hacer un cambio de unidades pasando una cosa del otro lado, me quedaría la inversa de ρ va a ser igual al diferencial de θ y sobre el diferencial de x. X. Pues si no, después ahora cuando meta el diferencial de x. Ahí está. Si se fijan, la inversa del radio de curvatura es la curvatura. La curvatura la vamos a poner con esta suerte de letra, que se llama capa. Dice, y bueno, es una capa en Y. ¿Por qué es una capa en Y? Porque hay una capa también en Z. O sea, si lo roto así, estoy en Z. Si lo roto así, estoy en Y. Entonces tengo una capa en Y. Esto se llama curvatura en Y. Ahora, miren qué es la curvatura. Curvatura. Si se fijan, miren esta relación acá, miren acá. Dice variación de longitud sobre longitud inicial. En ese caso lo que hicimos fue plantear la variación de longitud como la deformación específica por la longitud inicial. Y ahora miren acá, tiene un parecido, ¿no? Variación de longitud sobre longitud inicial. Variación del giro, este es el giro entre las dos caras sobre la longitud inicial. O sea que la curvatura es cuánto gira por unidad de longitud. Este es giro por unidad de longitud. Algo así como cuando hablamos de miren, cuando hablamos de cuánto pesa la viga, y pesa más o menos 70 kilos por metro. Tengo que llevarme una viga de 3 metros. Pesa 210 kilos. Peso por unidad de longitud. Giro por unidad de longitud. Deformación por unidad de longitud. De eso estoy hablando. Giro por unidad de longitud. Ciertamente estamos agregando términos y nombres y más nombres y no se acaban los nombres.
Y uno se marea con tanto nombre junto. Pero bueno, de a poquito van a ir aprendiéndose y como lo vamos a transitar varias veces, van a ver que no es tan difícil retenerlos. Giro por unidad de longitud o curvatura. Y hasta acá no parece difícil. Pero ahora miren un detalle más. Si yo analizo qué pasa acá y trato de analizar esto que tengo acá, ¿no es otra vez el mismo giro por construcción? ¿No es el diferencial de θ que tenía ahí arriba? O sea, diferencial de θ era lo que giró la cara 2 respecto de la 1. Bueno, lo que giró la cara 2, lo que giró la cara 2 respecto de lo que giró la cara 1. Con lo cual, acá encuentro que podría agregarle un término más, porque si yo ahora analizo, podría agregar una segunda expresión. Dice, si yo multiplico el z por el diferencial del θ en i, me aparece que es igual a la deformación específica por el diferencial de x. Z por diferencial de θi es igual a epsilon x por diferencial de x. Con lo cual, si hago un cambio de pasaje, podría encontrar que epsilon x lo podríamos expresar como z por diferencial de θi sobre el diferencial de x. Ahora, este término, acabamos de definirlo y darle un nombre, lo llamamos curvatura. Z por la curvatura en i. Y acá encontramos un dato importante. ¿Por qué? Porque pudimos asociar cuánto se deforma con este término. Curvatura, en este caso curvatura en i, por z. Entonces, acá tenemos una unidad que nos va a ayudar a trabajar. Ahora, algo que sale claramente de esta expresión. Este término curvatura en i. Préstenme un minuto de atención. Dejen de dibujar y miren. Miren, si yo analizo cualquier punto de esta sección transversal, de la cara 2, el giro que sufrió cualquiera de estos puntos es el mismo. ¿Toda la cara giró un ángulo diferencial de θ en i? La respuesta es sí, ¿no? O sea, esta cara estaba así y en un momento determinado quedó girada así. Todos los puntos de la cara giraron el mismo giro. Y lo que estoy planteando es que si a ese giro se me ocurriese dividirlo por la longitud con la cual estoy trabajando, por la magnitud con la que estoy trabajando, que es una porción de mi barra, dice, entonces ese giro es constante. Ah, pero espere, si este giro para cualquier punto es constante, esta expresión me dice algo importante. ¿Qué me dice esa expresión? Me dicen, mire, cuanto más, y el cuanto más está acá en el Z, cuanto más usted se aleje de la línea neutra o del plano neutro, cuanto más se aleje, más se deforma la pieza. O sea, si pienso ahora en una barra solicitada a flexión, ¿dónde tengo las mayores deformaciones? ¿En el interior de la pieza o en los contornos de pieza? Los contornos. Contorno. ¿Por qué? Y porque cuando hago esto es la fibra de arriba la que más se comprime y la de abajo la que más se tracciona. Quiere decir que cuanto más me aleje de la línea neutra, mayores son las deformaciones. Pero parate un cacho. Si mayores son las deformaciones, quiere decir que si hago aparecer a mi amigo Hooke, y Hooke me dijo, y lo habíamos recuadrado antes con letra azul, y me acuerdo, había dicho esto. Pero si ahora yo lo escribo,
lo que podría decir es que como el material en la sección transversal es constante, la curvatura es constante, las tensiones en X van a ser mayores cuanto más me aleje de la línea neutra. Upa, acá sí que hemos encontrado algo importante. Dice, las tensiones van a ser más grandes en el contorno de pieza, no adentro de la pieza. Lo cual parece lógico con la interpretación que veníamos usando. Hasta acá, ¿vamos bien? En esta construcción lenta y paulatina, ¿se entendió? Yo tengo una pregunta. Lo que quiero marcar, digo, miren, las tensiones van a ser más grandes en los contornos, o arriba o abajo, o a derecha o izquierda, dependiendo qué par le ponga en juego. Por ahora estoy haciendo este juego, dice fibras superiores se acortan, fibras inferiores se alargan, tensión a compresión, tensión a tracción. ¿Dónde van los hierros en una viga de hormigón? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo, claramente, porque abajo es donde tracciona, abajo le tengo que poner los hierros, porque si no, como el hormigón trabaja muy bien a compresión, pero no trabaja a tracción, ahí tengo que ir a poner la armadura. Sigo. Mis amigas para toda esta materia se llaman ecuaciones de equivalencia. Entonces, volvamos a traer esas ecuaciones de equivalencia y a ver qué nos pasa con las ecuaciones de equivalencia como un elemento para trabajar. Perdón, Mario. Estás perdonado siempre. Yo me había perdido de dónde salió la igualdad Z por diferencial de tita en I igual a EX por DX. En ese momento me había perdido. ¿Esta? Sí, exactamente. Mira, estas dos caras giraron entre sí un diferencial de tita en I. Pero cuando yo reconstruí una paralela, construí una paralela 1,1, pasante por donde corta la línea neutra a la cara de la sección, la hice pasar por acá, todos los segmentos para cualquier fibra que yo trabaje sigo teniendo diferencial de X. Pero ahora fíjate, el giro que se da entre 2,2 y la paralela 1,1 es igual a este diferencial de tita en I, acá. Con lo cual, si yo analizo una fibra que está a Z de esa línea neutra, fíjate, Z de esta línea neutra, el segmento que se deforma es este. Entonces, Z por el diferencial de tita en I tiene que ser igual al segmento que se deforma, epsilon X diferencial de X. Y fue esta la expresión que escribí. Excelente, perfecto, Mario. ¿Fui claro? No te escucho. Hola. Estás muteado, como dicen. Bueno, no te escucho, no sé si lo entendí, pero creo que sí, porque Sí, lo creo que que sí, hice se fue escucha, una nada más que se repetición de escucha triángulo. bajito. Ahí está. Ahí Había está. muteado. Sí, lo entendí perfecto. Bien. Sí, gracias, Mario. No, por favor. Una consulta, Mario. Sí. ¿A qué hora termina? Dale. No. La deformación es para, la expresión esa de deformación es para secciones planas. Si se la vean las secciones, ¿también se cumple eso? Pero la curvatura varía. Nosotros lo que tenemos es que, gracias a Dios, estas secciones no sufren alabeo. Después, debidas a esta solicitación, ¿no? Después vamos a ver que algunas de las solicitaciones características sí presentan alabeo, sí presentan esa condición y la vamos a tener que estudiar. Veremos cuál es esa deformación, si es significativa, si no lo es. Por ahora lo que dijo este señor Bernoulli es que las secciones se mantienen planas.
Si no se mantuviesen planas, ya no puedo sacar estas inferencias. Tengo que volver a analizar. Pero por suerte, en toda viga sometida a flexión, estas expresiones son válidas. Recordad que la resistencia de materiales tiende a ser una expresión o generar expresiones matemáticas simplificadas de la realidad. Y lo simplifica. Imagínate que donde vos le aplicaste la carga P, en realidad estas expresiones no son del todo felices, porque aparece Saint-Venant diciéndote espere, que acá hay perturbaciones. Pero los resultados que nos da la resistencia nos sirven para trabajar sin que los errores que cometamos sean significativos. Por eso lo que tenemos que hacer es algún parche para corregir cosas no contempladas. Pero no queda invalidada estas simplificaciones que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si Gracias. o no. Yo ahora quiero pararme a analizar lo que me pasa. Por lo que vi, me aparecen tensiones claramente normales a la cara, y vuelvo a hacer el dibujito que veníamos haciendo para que nos acompañe. Para que no se sienta triste allá atrás y solo. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hace fácil? Porque hace nada más que 40 años que hago el mismo dibujito. Bueno, no 40, pero es un decir. Miren, este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Cuando yo le pongo el momento flexor, dice, si yo le pongo un momento flexor, vamos a ponerlo en la otra cara para ver si lo podemos interpretar. Miren, este es el momento flexor, ahora lo dibujé como vector, ahí está el momento flexor, y quiero trazo mi plano de fuerzas. El dato de mi problema es que el momento flexor y su orientación lo tengo definido, la magnitud. Y la dirección la tengo definida, con lo cual si este es el plano, miren, acá está el plano de las fuerzas. Y la línea sí o sí es perpendicular acá, no tiene otra posibilidad que ser perpendicular. Dice, y esta es la línea de fuerza, acá está la línea de fuerza, acá. ¿Y el plano? Y el plano, bueno, si lo quiero ver entero como un plano, tendría que bajar una paralela por acá, y por acá traer, para cerrar la construcción, y este plano que me quedó dibujado acá, es el plano de las fuerzas. Este es el plano de fuerzas. La línea de fuerza. Y por allá, no sé por dónde, aparecerá ese plano que no deforma, que es el llamado plano neutro. Pero lo que a mí me interesa es, si yo me paro en un punto cualquiera del primer cuadrante y tomo un pedacito chiquitito de área, miren, tomo un área, este es un diferencial de área. ¿Se acuerdan? Si yo le aplicaba a este momento flexor, las fibras que estaban por debajo de la línea neutra se alargaban. Y si se alargaban, como la deformación específica por el módulo de elasticidad me daba la tensión, aparecían las tensiones. Quiere decir que acá me aparece una tensión normal a la cara. Díganme si se entendió esto o no. Si quiere les dibujo el plano neutro. Dice, bueno, por acá hay un plano neutro, que no sé por dónde pasa, pero bueno, por acá hay un plano neutro. Acá está el plano neutro, que en principio alguien me hizo entrar en duda y me dijo, che, ¿no será pasante por baricentro? ¿Verdad que no lo sé? Quizás lo pueda demostrar. Profe, ¿la línea neutra tiene que ser perpendicular a la línea de fuerza? ¿Por qué lo querés hacer perpendicular? ¿Por qué le querés poner esa condición? Te pregunto. ¿No te parece más general decir que no? Digamos que no, y después veamos si sí o si no. Ahora vamos a tratar de acotar todas esas dudas, si pasa por baricentro, si no pasa por baricentro, si son perpendiculares una con la otra, pero todas esas dudas tendrían que salir
de lo que llamamos ecuaciones que definan esa condición. Entonces, vamos a permitir trabajar con ecuaciones, y las ecuaciones tienen nombre y apellido. Ahí está el nombre y el apellido, no me salía el plano. Ahora creo que me salió, pero para hacer esa corrección tuve que emplastar toda la figura, pero como tiene, bueno, mira, las ecuaciones se llaman ecuaciones de equivalencia. Esas son las que nos van a traer la respuesta a las preguntas que vos hiciste. Si son ortogonales entre sí, sí o no. Si pasan por baricentro, que fue la otra pregunta, sí o no. No tengo la menor idea, no lo sé, pero acá está mi línea neutra. La línea de fuerza sí es baricéntrica. La línea de fuerza, pero esa es porque vos recordás que tus solicitaciones características fueron definidas a baricentro. Entonces, cuando vos construyas un plano que te contenga la cupla, ese plano necesariamente pasa por el baricentro. Necesariamente, por construcción, vos lo definiste ahí, a baricentro. Mientras que la línea neutra, no sé, vos sabés que no tengo certeza si sí o si no. Lo que sé es que si la línea neutra me quedó por acá y la cupla que apliqué es positiva, o sea, comprime arriba, tracción abajo, tengo esta tensión sigma X. Y ahora la pregunta del millón. Si yo multiplico, estoy volviendo a reconstruir las ecuaciones de equivalencia que ya usaron, que vieron conmigo, que usaron con Luis, pero es piola volverlas a ir repasando de a poquito. Multiplico tensión por área, ¿qué me da? Fuerza. El esfuerzo normal. Chica. Diferencial. ¿En qué dirección? X. En X. Como la tensión es en X, el diferencial es en X. Dice, es un diferencial de fuerza en X. Y este diferencial de fuerza en X, cuando lo mirábamos en solicitaciones características, ¿cómo lo llamábamos? Si pienso en características, ¿cómo llamaba este diferencial de fuerza en X? Normal. Un normal. Perfecto. Entonces esto es un diferencial de normal. ¿Qué pasa si me permito hacer lo siguiente? Agrego todos los posibles diferenciales de área. Agregarlo es añadirle un integral y obtengo el normal. Esa es la primera de las 6. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Hay normal? No. Ah, entonces esto es igual a 0. Tiene que necesariamente darme igual a 0. Pero hace un instante atrás encontré que las tensiones estaban ligadas al material, a lo que giraba la cara por unidad de longitud, y la variable en juego era z. Quiere decir que si yo traigo esa expresión, podría ingresar acá y decir, bueno, entonces el normal será la integral extendida a todo el área y reemplazo sigma x e por la curvatura por z y por diferencial de a. Y esto tiene que ser igual a 0. Es igual a 0 porque no hay normal. Y ahora me pregunto, L, o sea, el material, ¿depende de qué punto esté analizando? No. Ah, entonces lo puedo sacar. Dice, ¿y el giro de la sección que estoy estudiando varía según qué punto trabaje? No, no, no. El giro es una constante, dice. Entonces lo puedo sacar y me queda una integral de este término, que no me acuerdo qué era, pero me suena a algo de geometría de superficies. Porque miren una condición, el material, ¿puede ser 0? No. El giro, la curvatura por unidad de longitud, ¿puede ser 0? Dice, no, si usted le aplicó un momento flexor, tiene que sí o sí deformarse y girar.
Ah, entonces estos dos no pueden ser cero. Quiere decir que entonces lo que es cero, para encontrar esa solución, es esto. Ahí está, ahí ya lo encontré. Pero la pregunta es, ¿y esto qué era? Momento estático. Ajá. Este es el momento estático respecto... El Z lo medíamos, ¿se acuerdan? Respecto de esa línea neutra. O sea, nosotros llamábamos Z a esta distancia medida respecto de la línea neutra. Esta que va de acá hasta acá. Esto es lo que llamamos Z. Mario, un comentario. Ahí definiste el eje longitudinal como Z. Debe ser X, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, tenés razón. Me equivoqué en la terna. Es que puse terna derecha cuando... Puse terna izquierda cuando es derecha, perdón. Ayúdenme. Si ven que me enchalo en eso, es producto de que en otro curso uso terna izquierda. Pero mil disculpas, tenés toda la razón y gracias por ayudarme. Gracias, sinceramente. Pues si no te queda una cosa que después cuando vas a casa decís, ¿qué cornoquis? ¿Por qué mezcla las cosas? Porque es un chambón. Ahí está. Entonces, lo que yo digo es que este es el momento estático respecto de esta línea neutra. Uy, respecto de esta línea neutra. Y ahora, ¿cuándo el momento estático se daba igual a cero? Cuando la línea neutra pasaba por ¿dónde? Baricentro. Dice, entonces la primera condición, algo que a alguien, no sé por qué se le ocurrió sospechar, dijo, encontré la primera condición. Dice, la línea neutra es baricéntrica. Perfecto. Primera condición que he resuelto. Ya tengo que ajustar el dibujo porque ahora ya no vale esto, sino que como encontré esta, acá tengo la solución a mi problema. Primera cosa. Entonces, ahora permítanme que voy a dibujar, para no dibujar todo en perspectiva, voy a dibujar la carita esta carita que está acá, a ver si la puedo graficar con un poco de claridad. Dice, esperen un segundo. Un segundo. Sigo. Dibujo la cara esa transversal. Para que no se pierda, la voy a dejar ahí para que se entienda lo que voy a hacer. Voy a dibujar la cara transversal. Dice, acá está. Y entonces me encuentro con una línea de fuerza que viene inclinadita por acá, que pasa por el baricentro. Dice, acá. Acá está el baricentro. Acá está el momento flexor. Ese es mi momento flexor. Este es el M. Y esto resulta ser perpendicular acá. Ahí. Dice, y esta es mi línea de fuerza. Bueno, ya la podemos abreviar, ya saben que esto se llama LF, para no escribir todo otra vez. ¿Qué encontré? Bueno, lo primero que encontré es que esta línea neutra, esta que está acá dibujada, esta, ahí, ahora pasa por acá, no tengo por qué suponer que cambió la dirección. Dice, ahora esa dirección podría ser esta. O sea, es paralela a la anterior, la dibujo pasante por acá. Acá está la llamada línea neutra. A ver si puedo explicar con claridad. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de volcar. Dice, si yo construyese por acá una paralela
a la línea neutra. Por acá está la línea neutra en juego. Y por acá construye una paralela a la línea neutra para tratar de graficar lo que le pasa a esta pieza. Dice, cuando usted le aplique un momento, si trazo por acá esa cara, pero vista ahora lateralmente, o sea, la veo, esta cara es esta que está acá, ¿la ve? ¿Sí? O sea, estoy mirando desde este costado ahora. Estoy mirando esta cara desde este costado. Fíjense, las fibras que están por arriba de la línea neutra tienden a cortarse y las fibras que están por debajo de la línea neutra tienden a alargarse. Quiere decir que si hago esa representación lateral, me aparecería un dibujo así. Tiene que ser un plano, sí, tiene que ser un plano. Las fibras y las fibras. Vamos a llamar, las fibras que se alargan las llamamos fibras positivas, negativas, deformaciones positivas, negativas. Dice, acá tengo un dibujo de lo que yo podría llamar la deformación específica en X. Fíjense que si es cierto la ley de Hooke, yo podría hacer una representación análoga acá, dibujada acá al costadito, donde ahora cambiando color digo, miren, tiene que haber una proporción donde eso mismo que usted dibujó, pensado ahí, dice, acá tengo esto. Dice, la fibra se tracciona, la fibra se comprime, y acá tengo las tensiones. Y algo que es importante, que se puede salir con toda claridad. ¿Qué pasa con las tensiones coincidentes con fibras neutras? Tiene tensiones nulas. Y claro, porque como no se alarga ni se acorta, las tensiones son nulas. Dice sigma X es nula. ¿Se entendió estos dos dibujitos de epsilon X, sigma X o no lo expliqué con suficiente claridad? Lo que estoy dibujando es este plano que ustedes ven así, gira, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si lo miro, digo, eso que gira es esto que está acá. ¿Por qué? Estoy dibujando este giro. ¿Se acuerdan? Las dos caras giraban así. Dibujo este giro, ahí. Estaba así, giró así. Eso es en deformaciones. También en tensiones. Perfecto. Y ahora repito la operación que tenía ahí arriba. Dice, ¿y si yo tomo por acá el mismo diferencial? Ahora lo que no voy a poder apreciar, producto de que lo estoy dibujando de frente, no llego a ver la tensión. La tensión está saliente. Sí la puedo ilustrar acá. Dice, tiene una deformación y una tensión. Dice, acá está la deformación que sufre, acá está la tensión que padece. Ahí está. Y ahora vuelvo a repetir, la distancia con respecto a este punto, yo podría dibujarla ahí. Esa es la distancia que estoy analizando, que es la que habitualmente llamé con la letra Z, por llamarla parecida. Dice, bueno, si quieren, para ser más preciso, le podríamos llamar distancia, para no confundirnos, distancia respecto de la línea neutra. Pero miren una cosa, si yo aprendí esto, ahora este dibujo ya no necesito el de arriba, puedo volver a la posición original. Dice, si yo multiplico la tensión sigma X por el diferencial de área, lo que obtengo es un diferencial de fuerza. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Esto es una fuerza muy pequeña llamada diferencial de fuerza. Este es el diferencial de fuerza, que es un diferencial en la dirección del eje X. Perfecto, tengo un diferencial de fuerza. Y si a esto se me ocurriese multiplicarlo por la distancia que estoy analizando respecto de la línea neutra, esto es una distancia. Y si yo multiplico fuerza por distancia, ¿qué obtengo? Momento. Muy bien, tengo un momento. ¿Y ese momento respecto de qué eje lo trabajé? Es un momento pequeño porque las magnitudes son pequeñas.
la distancia respecto de qué eje trabajé. El eje neutro. Entonces este le podríamos llamar que es el diferencial de momento referido a la línea neutra. Claro que a mí me interesaría encontrar la expresión final, para lo cual una de las cosas que yo podría hacer es agregarle una integral. Le agrego una integral extendida a toda el área, le agrego una integral extendida a toda el área y lo que obtengo es el momento respecto de la línea neutra. Ajá. ¿Y qué es eso del momento respecto de la línea neutra? Porque no lo logro entender. Usted habla del momento respecto de la línea neutra. Como me va a jorobar, lo voy a mudar. Y como me va a jorobar, lo voy a mudar. A ver si están de acuerdo conmigo. Podríamos decir que no es más que la proyección del momento sobre la dirección esta, la dirección de la línea neutra. Y si acá está mi línea neutra, bueno, es proyectar, dice, si yo proyecto acá, lo que me están diciendo, que me está pidiendo, es trabajar con este. Vamos a cambiarle color, bueno, dejémosle eso. Lo que estamos trabajando es este que está acá. La proyección en esta dirección. Sí, pero para proyectarlo necesito saber cuánto vale este ángulo, ese ángulo alfa. Y la proyección, m por seno de alfa. Porque si fuese por coseno sería esto que está acá adelante, por seno es sobre este lado. Ahora, ¿qué es este alfa que está acá? Dice, ese alfa que está ahí, me suena que ese alfa no es más que este ángulo que está acá. Dice, este que está acá va a ser más claro para ver, este ángulo que está acá. Porque es la perpendicular a la línea de fuerza, dice, esta es la dirección de la línea neutra, acá está. O sea que alfa viene a ser el ángulo. Si quiere lo puedo escribir. No lo puedo escribir porque no tengo alfa. El ángulo que forma la línea neutra con la línea de fuerza. Entre la línea de fuerza y la línea neutra. Bien. Alfa es el ángulo que forma la línea de fuerza con la línea neutra. Y vuelvo acá, pero dice, entonces ya encontré que esto lo podríamos escribir así. M por seno de alfa. ¿Alguien se perdió en esta construcción? Mario, ¿por qué seno y no coseno? Porque si vos definiste este ángulo que tenés acá, ¿no es verdad? Sí. Está mal definido, perdón. Tenés razón, está mal definido. No es ese. No es este. Te pido mil disculpas. Si yo defino, me confundí yo, tenés razón, toda la razón del mundo vos. Si el ángulo que defino como entre línea de fuerza y línea neutra es este, alfa es este. No es ese, sino este. Gracias. Muchas gracias de nuevo. Si no, íbamos a partir de una cosa equivocada. Lo que establezco es el ángulo que forman una con otra por esa preocupación que tenía. Un compañero tenía la preocupación si la línea neutra pasaba por baricentro y otro me dijo, ¿son ortogonales? ¿Qué sé yo? Si alfa da 90, son ortogonales. Pero habrá que ver si da 90. ¿Dará 90? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que ese sigma X yo aprendí a cambiarlo. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo en función de lo que aprendí. Lo que aprendí me decía que m por seno de alfa, repito, me quedaba igual a la integral
día todo el área, y acá me aparecía el material, la curvatura, Z, que en este caso el Z, para ajustarlo, deberíamos llamarlo D de la línea neutra, o sea, distancia medida respecto de la línea neutra por el diferencial de área por la distancia medida a la línea neutra. Cambié, para que nadie se me pierda, cambié en esta expresión el Z, para ser un poco más ajustado, este Z lo cambié a la nueva denominación. Lo llamamos distancia respecto de la línea verde, porque después voy a tener que trabajar respecto de la línea roja. Entonces, para ajustar ese término al Z, lo llamé distancia respecto de la línea neutra. Pero observen un detalle acá, una vez llegado hasta esta expresión, vuelvo a sacar y saco el E, y saco la curvatura. Y me queda una integral extendida todo el área que dice distancia respecto de la línea neutra cuadrado por el diferencial de A. Y la pregunta del millón es, ¿qué es esto? Momento de inercia. De inercia. ¿Eh? ¿Qué era un diferencial de área multiplicada por una distancia al cuadrado? ¿No es un momento de inercia? Momento de inercia. Entonces, lo que me está diciendo es, esto que usted remarcó no es más que el momento de inercia, la inercia J, no sé cómo la llamaban, respecto de esta línea, la línea neutra. Bueno, acá encontré algo interesante porque ahora pude empezar a asociar la solicitación por lo menos con el giro, porque miren, el giro, la curvatura por unidad de longitud, lo puedo sacar con bastante facilidad, dice, va a ser m por el seno de alfa que divide, dice, divide al material, tiene lógica, divide al material, depende de qué material cuánto va a girar, y si una cosa es la goma espuma, otra cosa es el acero, el giro va a ser notable, para el mismo par va a ser notablemente distinto, pero depende también de la inercia que entre en juego, y la inercia está expresado como la inercia respecto de la línea neutra. Todavía no te pude dar satisfacción respecto a plantearme si son ángulos rectos una respecto de la otra o no. Por ahí en una ecuación siguiente lo puedo lograr. Pero hay un detalle que es importante, porque miren una cosa que encontré. Encontré que este que era sigma x, como ahora encontré la expresión de la curvatura, me dice, ¿se acuerdan? Era E por la curvatura, por la distancia medida respecto de la línea neutra, y ahora mire lo que me aparece, dice, esto me quedó igual a E por la curvatura, pero la curvatura apareció bajo esta forma, m seno de alfa, sobre E J de la línea neutra, y vuelve a aparecer la distancia, distancia medida respecto de la línea neutra. Conclusión, la segunda expresión que me aparece acá es esta, porque miren, L lo puedo simplificar y me quedo con una expresión que dice M por seno de alfa sobre J de la línea neutra y distancia medida respecto de la línea neutra. Dice, acá encontré una expresión que ahora ya pude vincular el momento con la tensión. Antes lo había vinculado con el giro, ahora lo logré vincular al momento con la tensión.
Sí, lograrlo lo logré, pero me queda una cosa sin saber todavía. ¿Cuánto vale alfa? Porque si supiese cuánto vale alfa, ya podría ir a cambiar la pava de mate. Lo que no tengo idea es cuánto vale alfa, porque alfa no sé cuánto vale. Alfa, recuerden que era alfa. Era el ángulo que formaba una con otra. Les hago una pregunta. ¿Y si en vez de trabajar midiendo para ese lado se me hubiese ocurrido medir para el otro lado y si hubiese trabajado con la distancia esta? Y digo, esta es la distancia medida respecto a la línea de fuerza. ¿Qué pasa si multiplico tensión por diferencial de área y ahora en vez de ir a trabajar contra la línea neutra, trabajo contra la línea de fuerza? Miren, a ver si soy claro en esta tercera ecuación que quiero plantear. Dice, lo que quiero plantearme es esto. Quiero plantearme esto. Si yo multiplico tensión por diferencial de área, encuentro un diferencial de fuerza. Y si a ese diferencial de fuerza lo multiplico por una distancia, ahora cuidado, cambio respecto de qué eje tomo la distancia, esto no es más que una distancia, lo que obtengo es un momento. Dice, sí señor, tengo un momento, estoy planteando la tercera ecuación, dice, estoy tomando un momento respecto a la línea de fuerza, perfecto, ya sé que a esto le tengo que agregar una integral para encontrar acá el momento respecto a la línea de fuerza, perfecto. Pero ahora volvamos al dibujo madre que tenemos acá, a ver si sacamos alguna conclusión. Multipliqué la tensión por el diferencial de área. Lo multipliqué por la distancia de la línea de fuerza. Si lo integro para cada puntito que tome de la sección transversal, obtengo el momento proyectado sobre la línea de fuerza. ¿Pero cuánto vale el momento proyectado sobre la línea de fuerza? ¿No es cero porque está contenido en el plano de fuerzas? Vos sabés que tenés razón, es cero y no me había avivado. Es cero, che. Sí, esto da cero. Y entonces volvamos a trabajar con lo que ya estamos acostumbrados, que decía que esto lo podía expresar como E, curvatura, distancia medida respecto a la línea neutra por el diferencial de área. Esta no me cambia, la distancia siempre, el z que habíamos formulado más arriba, siempre estaba medida respecto de la línea verde, respecto de la línea neutra. O sea que no la puedo cambiar. Y ahora me aparece la distancia del nuevo planteo que habla, en vez de respecto de la línea neutra, respecto a la línea de fuerza. Ahora, yo sé que este cero que tengo acá, me aparece el E no es cero, la curvatura no es cero, y me aparece una integral que multiplica a este por este y por este. Y como siempre, ¿qué es esto? Es un Momento centrífugo. Muy bien. Dice, este es el centrífugo. Este que está acá no es más que el centrífugo, momento de inercia, respecto a la línea de fuerza, punto y coma, el que no estás en broma, línea neutra, y dice que el centrífugo vale cero. Y ahora, dos ejes respecto de los cuales el centrífugo eran cero. ¿Cómo se llamaban? Conjugados. Dice la línea de fuerza y la línea neutra.
ejes conjugados de inercia. Acá tenemos un planteo más. ¿Qué vimos entonces para recapitular este juego de cosas que hemos visto? Bueno, la primera de las cosas que encontramos fue que la línea neutra es baricéntrica. La segunda de las cosas que encontramos fue una expresión que vincula la curvatura, giro por unidad de longitud, con el flexor. Y ahora eso nos permitió expresar la tensión normal, también vinculando al momento flexor, pero nos aparecía el ángulo alfa. Claro que el ángulo alfa nos quedó recién perfectamente definido cuando encontramos que la línea de fuerza y la línea neutra son ejes conjugados de inercia. Bueno, entonces ahora lo que podríamos hacer es buscar cómo simplificarnos este problema. ¿Por qué? Y porque si yo cada vez que me dan un momento flexor de un valor determinado, de una línea de fuerza genérica, tengo que salir a trabajar y buscar la línea neutra como eje conjugado de inercia, es ciertamente un trabajo. Y a alguien se le ocurrió la idea de, ¿y si yo al momento flexor lo trabajo descomponiéndolo sobre los ejes principales de inercia de mi sección? Evidentemente, si la línea de fuerza de uno de los momentos flexores se apoya sobre un eje principal, la línea neutra la tengo totalmente identificada, es el otro. Con lo cual, cuando volvamos, después de un pequeño corte, continuaremos con esta película en base a estos 2 o 3 elementos que hemos construido, en busca de ver si podemos encontrar un artilugio que no nos obligue a calcular el eje conjugado de inercia en forma permanente. Ese artilugio va a ser trabajar el flexor con 2 componentes, una en Z y otra en Y, en tanto Z e Y sean los ejes principales de inercia.